Guerra abierta entre Elon Musk y Donald Trump. A mí me habían contado que estos dos sujetos se llevan bien. De hecho, bueno, salieron muchas veces como cara pública, ¿verdad?, de la nueva administración del gobierno de Estados Unidos, pero parece que el distanciamiento es claro. Bueno, no es que sea claro, es que está habiendo ya incluso guerra. El tuit que ha colocado Elon Musk criticando el nuevo plan de ajuste de impuestos de Donald Trump ha sido brutal. Ha dicho que es abominable. No es porque esté mal bajar impuestos, sino porque no va acompañado de gastos, de un recorte del gasto público. Por lo tanto, es un recorte de impuestos con cargo a deuda. Y esto es muy peligroso, similar a lo que hizo Liz Truss en Reino Unido y que llevó a dispararse a los rendimientos y casi una quiebra de los planes de pensiones en Reino Unido. De hecho, le costó el puesto a Liz Truss. Bueno, pues está haciendo exactamente lo mismo. Donald Trump, bueno, es diferente porque Donald Trump tiene el dólar, que es divisa reserva. Reino Unido no, tiene la libra, pero que no es una divisa cualquiera, ¿eh? Pero bueno, la actitud es la misma, ¿no? Y esto es lo que ha criticado, evidentemente, Elon Musk, que parecía pues muy cercano a Donald Trump, pero todos estos nuevos cambios que ha tenido el presidente, que parecía que iba a ajustar mucho el déficit, no lo está haciendo, que iba a recortar mucho el gasto, no lo está haciendo, pues han provocado este claro distanciamiento, ¿no? Y bueno, vamos a ver por qué este tren de deuda no lo para nadie y por qué puede estar en el principio del fin del dólar como divisa reserva. No digo que vaya a ser una cosa que suceda en el próximo lustro, ni siquiera la próxima década o décadas, pero quizá nosotros no lo digamos, pero sí nuestros hijos, y esto es importantísimo tenerlo claro. Arrancamos, como siempre, la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, en primer lugar, vamos a ver lo que ha dicho Elon Musk, que fue el signo, el símbolo, el icono de la campaña de Donald Trump. Esto fue hace pocos meses, no es que haya pasado tanto tiempo. Bueno, pues yo ya decía en su día que me parecía muy raro que Elon Musk acabara la legislatura. Bueno, ya se ha ido de la primera línea política, el distanciamiento es claro, creo que ha quedado quemado, como es normal, ¿no?, de la política. Le costó también mucho a su empresa Tesla, que fue salir Elon Musk de la política, y ha remontado muchísimo, ¿no?, para que es un poco la correlación y lo mal que le sentaba al empresario. Y bueno, pues vamos a ver en pantalla, voy a poner el tweet, además lo he traducido para que lo podáis entender bien. Evidentemente Elon Musk habla en inglés, aquí estamos sobre todo emitiendo para todo el público hispanohablante, y aquí lo veis, fijaros, lo tenéis, ¿no?, en inglés y abajo traducido. Ya no lo soporto más, es que las palabras son tremendas, ¿eh? El proyecto de ley de gastos, ¿verdad?, del Congreso, es verdad que falta que lo apruebe el Senado, pero bueno, que se lo saque para adelante, masivo, escandaloso, lleno de gastos superfluos, es una abominación, tremendo, repugnante. Qué vergüenza para los que votaron por ello. Evidentemente, refiriéndose también a Donald Trump y a todos los republicanos que han votado a favor. Bueno, salió por un voto en el Congreso, vamos a ver, el Senado, pero bueno, posiblemente al ser republicano lo saque para adelante. Pero claro, todo esto pues son palabras muy contundentes, ¿eh? Yo además las suscribo coma por coma, ¿eh? Creo que yo estoy muy de acuerdo con Elon Musk, porque estamos viendo ahora mismo problemas claros en Estados Unidos de confianza en el dólar. El dólar es un pasivo del tesoro, y como todo pasivo depende de la solvencia del emisor, bueno, de las expectativas de solvencia, mejor dicho, ¿no? Y lo que está enseñando Estados Unidos al mundo es que no puede controlar el déficit. Llega con déficits del 6-7% durante muchos años, en una época más o menos tranquila, ¿no?, a nivel de ciclo económico. Es que no tiene ningún sentido, y Donald Trump prometió reducir esto y no lo está consiguiendo. Entonces es el problema, que además lo prometas, lo intentes y no puedas. Estás diciendo, pues mandando un mensaje al mundo de, oye, soy incapaz de gastar menos de lo que ingreso, pero aunque sea promesa electoral y a nivel ideológico lo quiera, como parecía que Scott Bessent y Donald Trump querían. Es brutal, ¿eh? Claro, es un símbolo de desconfianza tremendo, y bueno, pues esto está haciendo mucho daño al dólar, luego veremos por qué. De hecho, pues el mercado manda una señal, los tipos se están disparando, el 30 años en esos entornos del 5%, el 10 años en el 4,5%, y claro, la única forma histórica que ha tenido cualquier gobierno, ¿no?, el Estado en general, Estado y gobierno cada vez son lo mismo, ¿no?, es sinónimo de totalitarismo, pero cada vez hay menos diferencia entre Estado y gobierno, como siempre digo. Y bueno, pues como digo, han recurrido siempre a la inflación, y creo que los inversores lo saben, y por eso exigen tipos de interés altos, para cubrirse ese riesgo de impago en términos reales, ¿no? De ahí que vayamos a ver, o que estemos viendo tipos altos, no en Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque el problema de deuda, sí, es especialmente problemático en Estados Unidos, pero también en otras regiones como Europa, como Japón, también en China.
Así que, bueno, es normal que vayamos a ver un entorno de tipos altos en los próximos lustros, y esto es muy peligroso también, no solo para, evidentemente, los bonos, para los estados que tienen que refinanciar su deuda, sino también por inversores, por ejemplo, en renta variable, porque no es lo mismo, o es muy diferente un entorno de tipos bajos que un tipo de tipos altos, ¿no? Para los rendimientos, el performance que puede hacer de forma anualizada, ¿no? Bueno, ahí hemos visto, ahora seguimos con un poco el retrato, vamos a ir a la siguiente imagen, un poco lo que ha hecho Elon Musk, que a mí me chocó bastante, yo le di a me gusta y lo retuiteé, porque creo que son palabras tremendas. Y bueno, también esto lo retuiteó también Ron Paul, que es un congresista libertario, ya sabéis, y hay muchos analistas y muchos economistas que, insisto, abogan por la responsabilidad fiscal, por la frugalidad, aunque tenga un término peyorativo, el ser austero o frugal realmente es positivo, ¿no? ¿Desde cuándo ha sido malo ser ahorrador? El ahorro es capitalismo puro, es que la gente no lo entiende, capitalismo es ahorro en capital, ¿verdad? Es decir, es ahorro puro, ¿no? Acumulación de capital. Pues es lo que ha llevado al mundo, ¿no? A un progreso brutal, y parece que hemos perdido el norte con la deuda, y creo que hay poco sentido común a día de hoy, y bueno, Elon Musk trae un poquito de luz en este sentido, nos puede caer mejor o peor, pero desde luego con este tema creo que va bastante acertado, y sería además importante que alguien con esto de frente empezase a controlar ese tren. No digo que haya que reducir el déficit, pero sí quizás bajar un poco la velocidad, ¿no? Para mandar un mensaje al mercado de, oye, podemos controlarlo, con 1 o 2 puntos de recortar el déficit, creo que valdría, ¿no? Pero claro, el problema es que esta ley de este proyecto de Donald Trump es todo lo contrario, es recortar impuestos sin recortar nada de gasto público, es decir, va a ir todo a aumentar la deuda y por lo tanto el déficit. Mira, aquí la CBO, vamos a ponerlo en grande, tiene unas perspectivas de que en los próximos 10 años se vaya a mantener un déficit. Cómo está el entorno geopolítico, el entorno macro, son momentos históricos. Si queréis aprovechar para sacar rendimiento, os invito a conocer nuestro servicio de membresía, un servicio donde enseñamos a desarrollar el asset allocation, construir portfolios, también el perfil de inversor, por supuesto analizar empresas, analizar gráficos, el ciclo económico, es muy completo. ¿Queréis probarlo unos días gratis sin compromiso? Bueno, solo tenéis que escribir al WhatsApp que aparece en la empresa, poner prueba de membresía y estaremos encantados de invitaros a ver qué os parece. Seguimos con el vídeo. Es que esto es insultante, ¿no? Aquí lo veis, déficit de en torno al 7, en torno al 7 o 6%, ¿vale? Va a estar en torno a eso, un 6-7%, 6,5% si queremos hacer una media básica, más o menos con un crecimiento del 3%, es decir, el déficit va muy por encima del PIB. Esto es cuando ya se descontrola, estamos en una espiral de deuda, y de hecho el coste de los intereses ya está por encima del PIB, que esto sí que es preocupante. Ahora mismo Estados Unidos paga más o menos un 4% en intereses a la deuda, y Estados Unidos está creciendo a un 3%, es que ya estás pagando más por intereses que lo que creces. Esto, insisto, es cuando te metes ya en un escalón muy peligroso, y esto yo lo que no entiendo es como no hay alguien que esté al frente, bueno, manejando el timón de Estados Unidos, que oye, realmente que le explique a la sociedad que esto está siendo un problema muy gordo, y que hay que meter la tijera en el estado de bienestar, que es un monstruo obeso, ¿verdad? Ineficiente, al que es incapaz nadie de meterle un poquito de tijera. No hay una motosierra como hizo Javier Milei en Argentina, pero sí un poco de tijera. Bueno, insultante, y este tren no lo para nadie, y los inversores lo están sabiendo, y por eso están poniendo esa prima de riesgo al bono estadounidense, que está, insisto, agravando mucho más el problema, porque más tipos de interés es mayor coste financiero y es más déficit, que este es el problema. Por eso Donald Trump está, ahora lo vamos a ver, presionando tanto a Jay Powell para que baje los tipos de interés, claro, queriendo que alimentar la inflación para que licuar la deuda en términos reales. Pero claro, esto es un robo tremendo a los ciudadanos, ¿verdad? Que es, al final, erosionar la divisa en la que cobran. Esto es la inflación, el impuesto más miserable. Pues lo que está queriendo Donald Trump hacer es, sí, vamos a licuar la deuda, vamos a solucionar el problema de deuda y déficit vía inflación, que es, por cierto, es lo que han hecho todos los gobiernos, sean de uno o de otro color, a lo largo de la historia. Siempre han utilizado este impuesto invisible llamado inflación para solventar ese problema. La deuda el gasto no se va a final a reducir porque compra votos, teje telarañas, y los estados funcionan así, ¿no? Es una especie de mafia que al final es lo que hacen, ¿no? Y esta es la deuda. Hemos visto un poco los déficits, pero la deuda es que esta gráfica me gusta ponerla porque parece una meme coin, o parece pues la gráfica pues, de una acción tecnológica en tendencia bullish, ¿no? Apolo en grande para que veáis, pero es que esto es la deuda de Estados Unidos, que además ha entrado en esta espiral, sobre todo tras el año 2008, ¿no? Fijaros la tendencia, es un gráfico lineal, lo sé, lo retuitea también Elon Musk, pero es que sobre todo ha sido en este siglo cuando hemos entrado en unos términos brutales, ya estamos cerca de los 37 trillions,
entre los 36 y los 37, no está muy claro a día de hoy la actualización, pero bueno, pues son niveles muy preocupantes. Y a ver, os voy a dar un dato que os va a helar las venas, ¿eh? Es que cada 180 días, lo voy a repetir, ¿eh? Cada 180 días Estados Unidos añade 1 trillón de deuda, ¿verdad?, a sus arcas. Es que esto, bueno, pues es algo espantoso, dantesco, ¿no? Y bueno, pues fijaros la gráfica, ¿no? Es que es prácticamente exponencial. Esto no es Pepe, ni Dodge, ni las criptomonedas estas que vemos dispararse, ¿verdad?, a nivel especulativo. Esto es la deuda de los Estados Unidos, que es la primera economía del mundo y que tiene el dólar como divisa reserva y el bono como activo libre de riesgo. Bueno, claro, eso de activo libre de riesgo cada vez está en más duda, ¿no? Porque un activo libre de riesgo no tendría sentido que tenga tipos de interés tan altos. El riesgo, lo que paga interés es el riesgo. Si fuera libre de riesgo, pues el bono estaría dando intereses muy cercanos a cero, ¿no? Es que evidentemente el inversor, el acreedor, el ahorrador, ve que cada vez hay más riesgo en Estados Unidos, no de impago, porque es al final es soberano de su divisa, es monopolista, entonces puede imprimir dólares para pagar la deuda en términos nominales, pero sí de riesgo de inflación, es decir, de impago en términos reales, que haga precisamente eso, que imprima dinero, que monetice deuda para repagar o refinanciar la deuda, y eso es directamente inflacionario, ¿no? De hecho, no creo que tarde mucho en recurrir de nuevo a la banca central para monetizar la deuda, porque claro, los acreedores extranjeros, China, Japón, etcétera, etcétera, se están oliendo ya todo esto, ¿verdad? Y también inversores privados, hogares. Y por eso están exigiendo esas primas altas, ¿no? Vamos a ver si el Tesoro quiere seguir colocando emisiones a unos tipos tan altos o si tiene que recurrir, repito, a la banca central, que creo que no tardará mucho. Lo que está haciendo ahora es utilizar el sector bancario de una forma bochornosa también, deplorable, que esto es un contubernio, es un mercantilismo financiero. Oye, yo ahora regulo favorablemente al sector bancario para que estos financien el sector público, y cuando el sector público, el sector bancario quiebre por tener bonos, ¿verdad?, a un precio muy bajo y bueno, pues imagínate, los tipos de interés siguen subiendo, pues si hay problemas, ya será el gobierno o el Banco Central el que rescate al sector bancario. Es decir, cuando unos se necesitan, rescatan unos a otros, cuando otros se necesitan, rescatan nosotros a los unos, ¿no? Y esto al final lo paga siempre el contribuyente y el ahorrador. Es la vergüenza, ¿no? El sector bancario al final es un brazo más hoy en día de los gobiernos, el sector más privilegiado, ¿no?, que haya en el sector privado, entre comillas, porque esto no es un libre mercado, esto es un puro mercantilismo, lo que estamos viendo, mercantilismo financiero, ¿no? Y es ingeniería, arquitectura financiera, porque realmente ahora mismo hay pocos compradores a una deuda cada vez más peligrosa, y por eso utilizan al Banco Central, al sector bancario y a otros acreedores con coacción pura, como Estados Unidos con Japón, para que compren la deuda, una deuda que cada vez quiere menos gente. Esto es así, esta es la realidad, y como digo, tiene solución. La solución pasa por una responsabilidad fiscal, es que no hay otra. Esto ya lo ha entendido Javier Milei, que lo ha explicado muy bien a todo el mundo, y su sociedad, y Argentina lo entendió. Y fijaos que, a pesar del ajuste brutal que hizo de 15 puntos del PIB, de ajuste fiscal y cuasi fiscal en Argentina, y sigue teniendo mucho apoyo popular. Eso es que educó a su sociedad, a Javier Milei, que es una cosa que los presidentes no suelen hacer. En Estados Unidos debería hacer lo mismo, que la gente entienda que es necesario hacer un ajuste fiscal, porque esto tiene solución. No es que esto es un tren que ya Estados Unidos vaya a quebrar, ni mucho menos. No, no, para nada. Va por muy mal lugar si sigue por esa dinámica, que es el problema, que parece que va a seguir. Pero, por desgracia, si los republicanos no, al final, acotan este problema, ya os digo yo que los demócratas no lo van a hacer. Por eso, insisto, yo no soy nada optimista con esta situación, y, como digo, no es una cosa que vaya a pasar o que vamos a ver en las próximas décadas, ni décadas siquiera, pero nuestros hijos probablemente sí vayan o puedan ver un cambio de divisa hegemónica. Por eso vemos ahora mismo tanta fiebre por el oro, ¿verdad? Porque suele ser también una señal de mercado. Cuando el oro sube mucho, la gente ya no confía tanto en el dólar y se protege o ahorra en el oro, que es un activo neutro y sin riesgo de contraparte. Vamos con la siguiente de las imágenes. Ya hemos visto déficit brutal, ¿verdad?, que es cuando gastas más de lo que ingresas, y todo esto pues va aumentando la deuda en 37 trillones, deuda sobre PIB, si lo queremos ver en ratio, cerca del 120% en Estados Unidos, y las proyecciones es que vaya a 150 con este plan de Donald Trump. Es una barbaridad todo esto, ¿no? Y claro, Donald Trump, lo que se le ocurre, en vez de pulsar la palanca fiscal, que es la que él tiene a mano, que es recortar el gasto público, por recortar un poco, por ejemplo, el gasto en sanidad, en educación, en defensa, sobre todo en seguridad social, que es lo más importante, en pensiones, es lo que querían recortar, el estado de bienestar ineficiente que han hecho, o privatizar ciertas cosas. Lo que se le ocurre hacer es presionar a Jay Powell. Esto lo ha escrito esta semana Donald Trump. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Tweet, esto es su red social propia, Truth se llama la red social, y fijaos cómo dice que es el momento de recortar tipos de interés, no hay que llegar tarde, es increíble. Bueno, aquí lo tenéis. Europa lo está bajando, Estados Unidos no, nos estamos quedando atrás. Sabéis que
bueno, Donald Trump ha insultado a Powell de todas las maneras posibles y, bueno, sigue presionando. Esto es tremendo porque, aparte de hacer un plan fiscal lamentable, está erosionando las instituciones de Estados Unidos. A priori no va a haber presión del Tesoro o del gobierno de Estados Unidos a la Reserva Federal, que tienen que operar con independencia. Bueno, a este tipo le da igual a Donald Trump, que insisto, no quiero meterme en política ni mucho menos, pero desde luego creo que nadie puede defender este tipo de cosas, ¿no? Oye, ya sabrá Powell, que además le pusiste tú en el puesto, lo que tendrá que hacer, que es un tipo que sabe mucho más que tú de política monetaria y tiene un ejército de miembros que, bueno, pues está el día a día. Yo no soy muy partidario de que sea un banco central que tenga que decir los tipos de interés, creo que es el mercado el que lo haga, pero bueno, en este sistema, desde luego mejor que lo haga una organización independiente, entre comillas, que lo haga el presidente, ¿verdad?, de un país. Tiene que haber, por lo menos de cara al público, cierta independencia. Es que no la hay, y esto erosiona mucho la confianza, una confianza que ya está en entredicho por ese tren de deuda que no es capaz de parar. Es decir, esto es muy malo, que haga Donald Trump esto es muy malo, porque al acreedor le genera todavía más dudas de las que ya tiene, ¿no? Brutal. Y además, Donald Trump no es consciente de que la Reserva Federal solo tiene poder en la parte larga, en la parte corta de la curva, en los tipos de overnight, los Fed Funds que se llaman. Es decir, Jay Powell puede contar los tipos de interés de hasta un año. Todo lo que es hasta letras, se llaman letras del tesoro, ¿no? Los de 10 años, 20 años o 30 años, ahí no tiene ningún tipo de poder Jay Powell. Eso es el inversor que descuenta, bueno, puedes hacer un programa de control de la curva o quantitative easing, etcétera, etcétera, pero bueno, ahora mismo, en todo lo que estamos ahora mismo, no tiene ningún poder Jay Powell, ¿no? Es, básicamente, los tipos de largo plazo descuentan el PIB nominal, es decir, expectativas de crecimiento e inflación. No tiene nada que ver con lo que haga lo que haga la Reserva Federal recortando o no tipos de interés, ¿no? La política convencional de la Fed no toca los tipos de largo plazo, solo los de corto plazo, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Donald Trump es, al final, reducir la deuda para reducir la inflación, ¿verdad? Y que sea unos tipos de interés sanos, ¿verdad? Pues que vayan muy cercanos al crecimiento real de la economía. Pero bueno, ya sabéis que esto es lo fácil, ¿no? Presionar a Jay Powell, aunque realmente tenga poco impacto lo que va a hacer. Bueno, impacto sí tiene, pero impacto negativo, porque está mandando una señal al mercado de erosión de la calidad institucional del país. Un marco institucional que debía ser muy bueno. Al final Estados Unidos ha sido, o la gente ha invertido en dólares porque es un mercado de capitales libre, ¿verdad?, con una seguridad jurídica tremenda. Pues esto se lo está cepillando, ¿verdad?, con ese tipo de intervención, de injerencia, ¿no?, del gobierno dentro de la banca central. Esto es lo que hace China, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos a priori no debería copiar esa mala praxis. Vamos con la última de las imágenes, no, penúltima, creo que os traigo, y vamos a ir acabando ya. Hoy, como digo, ya creo que tiene bastante razón Elon Musk en todo esto, y Donald Trump creo que va un poco equivocado, ¿no? La gran pregunta es, claro, ahora mismo una de las principales partidas de gasto del gobierno es lo que llamo yo el coste financiero, ¿no? El repago de intereses. Bien, el repago de intereses de la deuda. Está cerca del 4% del PIB en Estados Unidos. De hecho, ya ha superado, por ejemplo, a lo que gasta en defensa. Es una barbaridad. Y claro, lo que quiere Donald Trump, la forma que quiere Donald Trump de reducir el déficit es reduciendo los tipos de interés. Pero es que eso no depende de Donald Trump, ese es el gran problema, creo que es lo que no entiende, ¿no? Vamos a ver cómo están los tipos, para que os hagáis una idea. Este gráfico me parece muy valioso. En el eje horizontal tenéis la deuda sobre PIB, en el eje vertical tenéis los tipos de interés, a cuánto están, ¿no? Es curioso, Estados Unidos, ahí lo veis, US está ahora mismo pues, cerca del 5%, los tipos de interés a 30 años en este caso, y la deuda pues en el 120, ¿no? Si tiráis el eje, ¿no? El eje vertical tipos, 5%, el eje ahí 120, ¿no? Es curioso, yo no espero que vaya a bajar mucho, porque son niveles de deuda muy, muy importantes. Ahí tenéis Italia, Francia, España, bueno, veis un poco cómo están los tipos de interés, que más o menos es lógico. Lo que no tiene ningún sentido es lo de Japón, ahí lo veis en la parte derecha del gráfico. Japón tiene un 250% de deuda sobre PIB, y sin embargo tiene los tipos de interés más bajos que Estados Unidos. A ver, esto que alguien me lo explique. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, teniendo la isla reserva, teniendo menos deuda sobre PIB, esté pagando ahora más intereses que Japón, que tiene mucha más deuda sobre PIB, y el yen, que es pues una divisa totalmente con una confianza muy, 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 muy erosionada, ¿no? Bueno, Japón ha estado interviniendo la curva, esa política de la YCC, ¿no? El Yield Control Curve, el control de la curva, y por eso ha distorsionado mucho el riesgo. Evidentemente, en un mercado libre, Japón estaría pagando mucho más intereses que Estados Unidos, ¿no? Y este es el problema, porque, claro, Estados Unidos por lo menos deja más libertad de mercado, que el mercado ponga el riesgo del tesoro, ¿no? El riesgo de solvencia del tesoro. Japón no lo ha hecho. Entonces, Japón sí que es una olla a punto de estallar. ¿No? Y lo más lógico, pues os digo que ahí debería estar mucho más alto en tipos de interés Japón. O sea,
a medida que más deuda tengas, más alto tienes que estar en tipos de interés y viceversa, ¿no? Por eso veis Suiza, en la parte, Suiza que es un país muy responsable, muy frugal, pues paga muy poco interés y tiene poca deuda, ¿no? Pero bueno, el caso es que no esperamos desde Trading Pro, y creo que nadie lo espera, que en los próximos lustros vayamos a ver realmente pues tipos muy bajos, ¿no? Porque estamos en una década inflacionaria, el déficit sigue pues descontrolado, esto alimenta la demanda agregada, además hay un ciclo de endeudamiento, los bancos están prestando, bueno, ya sabéis que Europa también ha apostado por el gasto público, con ese rearme, ese ejército común, Alemania, que al último halcón se ha abierto de piernas, también a la deuda, es decir, no tenemos ya prácticamente ningún frugal en la economía y esto todo es muy inflacionario. Y ya como entra la banca central, que tardará poco en monetizar la deuda, esto va a ser la guinda del pastel, entonces nosotros esperamos, y eso que hemos tenido la energía barata, el petróleo en los $55, a poco que repunte un poco el petróleo, que es lo que esperamos también en la firma, claro, vamos a volver a tener ciertas tensiones en las lecturas de IPC y es muy difícil que en próximos lustros, yo lo digo, vayamos a ver unos tipos bajos como los que hemos tenido en la última década. Es que ese escenario ya se ha perdido y bueno, pues todo esto, insisto, va a hacer que sea muy complicado que los gobiernos reduzcan sus déficits, los estados reduzcan sus déficits, muy complicado. Vamos ya con la última de las imágenes que os traigo. Porque el mercado, no sé qué lo diga yo, es que se está dando cuenta el mercado y ya me ha dado señales, como esa descorrelación entre el oro y los tipos reales, es la primera gran señal, y esta es la más importante de la desconfianza de Estados Unidos. Con esto ya acabo, vamos a ponerlo en grande. Fijaos qué gráfica tan importante, ¿eh? Esta descorrelación, aquí lo veis, entre el dólar índice en este caso en rojo, y los bonos, los rendimientos, ¿verdad?, del bono a 10 años, ¿no? Claro, es que estamos viendo una caída del dólar muy fuerte y no están cayéndose los rendimientos. Esto sí que es raro, ¿verdad? Bueno, pues ¿por qué? Porque hay pérdida de confianza en el dólar. Y esto se ve muy bien. En la crisis arancelaria, por lo general, en crisis como el año 2000, el año 2008 o el COVID-19, cuando había incertidumbre económica, ¿qué hacía el inversor? Refugiarse en el dólar o refugiarse en el bono, ¿no? Entonces veíamos caídas de los rendimientos y pues la gente refugiándose en el dólar, ¿no? Ahora estamos viendo lo contrario. Hemos visto una crisis arancelaria, riesgo pues de recesión, si esto no acaba llegando a acuerdos y tal y cual, y la gente no ha ido al dólar ni a los bonos. Bien, es decir, se ha perdido esa confianza pues en esa divisa, en esos pasivos, en este caso de Estados Unidos. La señal es muy peligrosa, insisto, muy peligrosa, y bueno, vamos a ver, ¿no? Porque si la gente ya no acude al dólar, acude por ejemplo al oro, esto le quita demanda a Estados Unidos, que insisto, es una demanda que está intentando buscar por otro lado Estados Unidos, coaccionando al sector bancario, coaccionando a acreedores extranjeros, o ahora mismo vamos a ver si coaccionando a la Reserva Federal, porque, bueno, pues la demanda real está desapareciendo. Entonces, bueno, pues tienen que inventarse demanda coactiva o demanda artificial con la banca central, y esto, insisto, es una señal del mercado clara. Hay desconfianza, y esto ya no es una opinión, es un hecho. Esta gráfica debe asustar a todos los vigilantes de los bonos y, bueno, y también a los políticos, a los, al final, a los gestores centrales, ¿verdad?, a los que gobiernan, ¿verdad?, como que somos todos títeres, gobiernan toda la economía, pues la señal es clara. Otra cosa es que le hagan caso, ¿eh? Pues desde luego aquí estamos poniendo la primera piedra a la caída, al colapso del dólar como esa reserva, que no digo que va a pasar en la siguiente década, pero quizás sí a 40, 50 años estemos ya viendo un cambio, quizá antes, esto no lo sabemos evidentemente, pero desde luego son momentos históricos y muy peligrosos. Ahí os dejo el análisis, por supuesto, os leo en los comentarios qué opináis de todo esto, y amigos y amigas, como siempre, antes de despedirme, os mando un fuertísimo abrazo. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente, enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.